Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Bueno, como lo veníamos conversando desde el 28 de febrero, la escalada entre Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta iraní ya no es un incidente, es un conflicto abierto con impacto regional y riesgo económico global por rutas como el Estrecho de Hormuz. Vamos a conversar un poquito sobre el tema y cuáles son las implicaciones en el mundo entero. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Ya está con nosotros Jorge Ortiz, él es periodista e internacionalista. Jorge, qué gusto que estés acá en mi programa. Hola Gigi, ¿cómo estás? Buenos días. En esta radio tuya, pero en mi programa. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto, Jorge. Me gustaría conocer un poco qué cambió exactamente con los ataques de este 28 de febrero para que esto pase de una tensión que era crónica a una guerra abierta. A ver, yo creo que todavía no sabemos qué pasará. Creo que el desenlace fue precipitado porque tanto el presidente Trump como el primer ministro Netanyahu necesitaban mejorar su posición política interna. Fueron cálculos de política interna los que desencadenaron un conflicto militar que, por cierto, estaba gestándose. No es un conflicto militar que surgió de un día para el otro, eran tensiones que se mantenían prácticamente desde 1979, cuando la revolución islámica, la de los ayatolás. Y claro, ellos encontraron el momento preciso para tanto aprovechar la situación interna conflictiva de Irán como su propia necesidad política interna. Ahora, Irán ya respondió con ataques que alcanzan Israel y activos de Estados Unidos en países del Golfo. ¿Eso vuelve, digamos, inevitable la ampliación de este conflicto a más territorios, crees? Creo yo que después de los incidentes que hubo el año pasado, en junio del año pasado, en que Israel y posteriormente los Estados Unidos atacaron Irán, el gobierno revolucionario iraní se dio cuenta de que no estaba ni política, ni económica, ni militarmente en capacidad de enfrentar o al menos resistir a Estados Unidos e Irán, que son militarmente dos potencias. Y entonces creo que la estrategia que han diseñado y que están aplicando es la de prolongar el conflicto en el tiempo. Tratar, por supuesto, de que se amplíe regionalmente, geográficamente, pero eso va a ser más difícil, porque los Emiratos no se van a involucrar en el problema, no lo va a hacer Arabia Saudita, no lo va a hacer ninguno de los países del Golfo, pero sí puede Irán prolongar el conflicto afectando la economía, desestabilizando la economía de la región y la economía del mundo. Tú mencionaste el Estrecho de Hormuz. Hay varios lugares en los cuales una situación de alta tensión política y sobre todo de alta tensión militar frena la economía, y al frenar la economía se afectan también los países industrializados. Y entonces yo creo que Irán, sabiendo que no puede responder militarmente, va a tratar de que la guerra no sea una guerra de 2 semanas o de 3 semanas, sino una guerra que se prolongue en el tiempo, activando Irán el eje de la resistencia, sus aliados en la región, que son organizaciones no estatales, para que mantengan una situación, una actitud de crisis en el Oriente Medio que termine forzando a frenar la guerra a las grandes potencias. Hablemos un poquito del Estrecho de Hormuz, justamente para entender qué tiene que ver y cómo funciona esta situación, cómo afecta esta situación, ¿no? Porque entiendo que la Unión Europea ya advirtió sobre el riesgo de disrupción de rutas que son clave, ¿no? ¿Qué tan real es un cierre parcial o una escalada en este estrecho y qué costos políticos tendría esto para Irán? A ver, me parece difícil que Irán logre mantener cerrado el Estrecho de Hormuz un largo tiempo. Tanto sus capacidades militares están muy mermadas como de algunos de sus aliados.
Concretamente, para el cierre del estrecho de Hormuz, sus aliados más valiosos serían los hutíes, esta organización política y militar chiita como los iraníes, que tiene ocupado alrededor del 30% del territorio del Yemen. Entre ese 30%, buena parte de la costa al Mar Rojo. Entonces, los hutíes, desde esas posiciones que tienen, pueden crear una situación de inestabilidad en el Oriente Medio, en el tráfico de petróleo. Pero el momento que las grandes potencias, empezando desde luego por los Estados Unidos, se dieran cuenta que los hutíes tienen una capacidad de frenar o de afectar profundamente el tráfico de petróleo de los barcos en general por el Oriente Medio, yo creo que intervendría masivamente en la guerra a favor de Arabia Saudita, de manera que pudiera anular las capacidades. O sea, no le veo a Irán una capacidad de mantener, porque lo que hemos visto estos días es que la Guardia Revolucionaria ha fracasado. La Guardia Revolucionaria ha sido el pilar sobre el cual se ha sostenido el régimen de los ayatolás desde 1979. Se sabe que tienen un fondo con todas las empresas que fueron confiscadas a partir de la revolución de 1979 y el petróleo y otras riquezas naturales e industriales que tiene Irán. Un fondo enorme. En el año 2013, que fue la última vez que ellos revelaron el monto de ese fondo que tienen, que lo maneja la Guardia Revolucionaria, tenía 95 mil millones de dólares. Hoy debe tener 120 mil, 130 mil millones de dólares que maneja la Guardia Revolucionaria. Y sin embargo, pese a la enorme cantidad de dinero que tienen, al poder político y militar que han adquirido estos años, incluso un poder militar superior al del ejército iraní, no pudieron hacer nada frente a los ataques de estos días. Fracasaron tan groseramente como fracasaron los cubanos para protegerlo a Maduro. Había toda una leyenda, los cubanos lo tienen sellado, absolutamente imposible que puedan llegar a Caracas porque están los cubanos, y los americanos se les metieron en 5 minutos. Ahora pasó lo mismo, lo mataron al ayatolá Jamenei, y a toda la cúpula, a gran parte de la cúpula gobernante de Irán, sin que la Guardia Revolucionaria pudiera hacer algo. Creo que, sin embargo, la Guardia Revolucionaria debe tener diseñado un plan de resistencia para hacer que el conflicto se prolongue, y al prolongarse pierda apoyo internacional hasta llegar un momento a forzar a los Estados Unidos, por supuesto también a Israel, a detener la guerra. Ahora, leía que autoridades competentes han dicho que no hay indicios de daño en sitios nucleares, pero también han reconocido problemas de comunicación con autoridades iraníes. ¿Qué implica esto para el riesgo de un accidente nuclear, que creo que es uno de los temas que más preocupa al mundo, o también puede ser un error de cálculo militar y que tiene en vilo a todo el planeta? A ver, en junio del año pasado ya los americanos bombardearon las plantas nucleares iraníes con esas bombas de profundidad que parece que llegaron al corazón, al núcleo mismo de esas plantas, y no hubo emisiones radiactivas. Entonces creo que ese temor es menor. Existe desde luego. Además, se sabe o se sospecha con muchos fundamentos que a pesar de ese bombardeo, alrededor de 440 kilos de uranio enriquecido, que es el que se utiliza para la fabricación de bombas atómicas, no fue destruido en esos ataques y está en alguna parte. El régimen iraní lo tiene escondido en alguna parte. Son 440 kilos de uranio enriquecido al 60%. Todavía insuficiente para crear bombas atómicas, pero sí suficiente para mantener vivo el programa nuclear iraní, que podría llegar a ser bombas atómicas en, quién sabe, pocos meses. Ahora, ¿cuáles crees que son, digamos, 3 gatillos que, si ocurren, harían que Estados Unidos pase de una campaña de ataques a una guerra sostenida? Creo que los Estados Unidos harán todo lo posible, a pesar de que el presidente Trump es un hombre ilimitado, así, impetuoso, sin frenos, completamente, igual que de Netanyahu. Creo que los Estados Unidos, con sus instituciones, harán lo posible por evitar un conflicto prolongado. Creo que hay un riesgo para los Estados Unidos, y es que dijeron
con esta capacidad de Trump de hablar generalmente más de la cuenta y toscamente, dijo que el propósito de esta acción era derribar al gobierno de los ayatolás, que ha sido sin duda, eso no cabe duda, un gobierno asqueroso, un gobierno terrible que ha oprimido a su pueblo durante 47 años y lo ha sumido en la pobreza, y eso es absolutamente cierto. No obstante lo cual, la acción de Estados Unidos e Israel es ilegal. Pero al haber dicho que el objetivo es cambiar el régimen, van a tener que lograrlo. ¿Lo lograrán? Porque Irán es un país muy institucionalizado. Incluso el régimen de los ayatolás no es un régimen personalista que está en las manos de un tirano como era el ayatolá Jamenei, sino que hay toda una estructura de poder, todas unas instituciones muy sólidamente estructuradas. No nos olvidemos que Persia es un país que tiene 5.000 años, una cultura muy sólida, muy antigua. Y entonces ya se ve, estos días murió Jamenei y enseguida ocurrieron los relevos del poder en Irán muy ordenadamente y muy rápidamente. A lo mejor el régimen no se cae, a lo mejor el régimen se mantiene. ¿Y qué va a pasar? Trump va a decir: hicimos todo lo que hicimos, atacamos todo lo que atacamos, perdimos los soldados que perdimos, nuestro prestigio se fue más abajo y no logramos nuestro propósito, que era tumbar al gobierno. Ese momento Trump, sintiéndose herido en su amor propio, puede inventar algo, no sé qué, y ese es el riesgo, que no hay límites. ¿Y cómo están moviéndose las alianzas alrededor en la región? E incluso leía también que autoridades iraníes habían anunciado que van a ser duros contra aquellos que quieran apoyar este ataque, esta ofensiva por parte de Israel y Estados Unidos. No parece Irán tener las capacidades para hacer eso. No, ni siquiera ha tenido las capacidades para dar una respuesta sólida. Vemos que en Israel prácticamente no ha pasado nada. Hubo un dron que logró evadir la cúpula de acero, un misil que logró semidestruido llegar. Si no han logrado golpear a Israel, pensar que puedan golpear a los países que de una u otra manera, por acción u omisión, han apoyado el ataque de los Estados Unidos y Israel, me parece que es demagogia. Me parece que es obvio decir: no nos han vencido, vamos a seguir luchando y nos vengaremos y pagarán un precio alto los que nos ataquen. Pero se ve que militarmente el régimen iraní no tiene las capacidades ni siquiera de respuesta. Hay que ver si tienen las capacidades de resistencia como para no doblegarse muy pronto, pero capacidades de respuesta ni contra sus enemigos directos ni obviamente contra los colaterales. Yo creo que son palabras que no tienen capacidad de respaldo en los hechos. ¿Y qué salidas diplomáticas existen? ¿Hay salidas diplomáticas realistas? Leía que la Unión Europea había pedido máxima contención con ciertos límites de influencia, pero ¿qué salidas reales podrían existir por parte de la diplomacia? Yo diría que en este momento, por lo menos en el corto tiempo, ninguna. Lamentablemente el multilateralismo está muy venido a menos. Las Naciones Unidas han perdido todo papel protagónico y con gobiernos como los del presidente Trump y como los del primer ministro Netanyahu más aún. Ellos no creen en el multilateralismo, no creen en la diplomacia, creen en la acción directa. Además, bueno, en el caso de Irán, de alguna manera puede decirse que tienen razón, porque Irán también ha sido un país que no ha respetado convenciones internacionales, que está desarrollando un programa de armas atómicas a espaldas, a escondidas de la comunidad internacional, mintiendo, diciendo que es para generación eléctrica, cuando es evidente por el nivel de enriquecimiento de uranio al que han llegado, que están tratando de tener armas atómicas. Además, el ayatolá Jamenei era un hombre que hizo de su programa nuclear y de su enfrentamiento con los Estados Unidos y Israel la columna vertebral de su política exterior. Su política exterior se basaba en eso, en su enemistad con los Estados Unidos e Israel y su programa atómico, mientras internamente reprimía a sangre y fuego a la población. Entonces, pensar que hay alguna negociación con estos dos extremos, con Trump y Netanyahu, que no creen en la diplomacia y lo han demostrado, y que al otro lado está un régimen que durante 47 años, desde la revolución de febrero del 79, se ha ventilado
con todas las convenciones internacionales, creo que es imposible. Por ahora no veo una solución diplomática, por lo menos en el corto plazo. Entonces lo que se avisora es un conflicto que va a permanecer en el tiempo, eso es lo que más queda, ¿no? Sobre todo porque, como decías, la capacidad de resistir más que nada, más de que atacar, de resistir de Irán, pero también con dos líderes tan volátiles como son Netanyahu y Trump. Si Irán colapsa pronto, la guerra se acaba. Si Irán no colapsa pronto, y es posible que no colapse pronto, y logra prolongar el conflicto en el tiempo, tenemos guerra para rato. Dios. Bueno, yo le agradezco muchísimo, Jorge. Siempre es un gusto conversar con usted. Gracias, Gigi, por la invitación. Estuvo con nosotros Jorge Ortiz, periodista e internacionalista. Ya volvemos con